Hola a todos y a todas, yo soy Eliel y bueno, antes de empezar os voy a hacer una promesa, que es que independientemente si tenéis las cosas muy claras o si estáis muy perdidos, incluso escépticos de este vídeo, os voy a prometer que al final vais a acabar con muchas, pero que muchas preguntas. Entonces, tengo muy poco tiempo, así que voy a estructurar un poco lo siguiente en 4 partes, ¿vale? La primera me voy a poner muy filosófico, la segunda os voy a contar de mí, la tercera os voy a contar qué es lo que hago y la cuarta terminamos de englobar un poco todo, ¿vale? Entonces, con la parte filosófica. Os voy a hacer 2 preguntas. La primera, o mejor dicho, las primeras, son algunas que seguro que habéis escuchado, que es de dónde venimos, cuál es mi propósito, qué es lo que se supone que tengo que hacer en esta vida, hacia dónde vamos. Bueno, estas son preguntas que no son nada fáciles de responder. De hecho, llevamos miles de años de los seres humanos haciéndonoslas y para contestarlas necesitamos otro vídeo. Pero lo importante es tener estas preguntas en mente, siempre guiando nuestra vida y nuestras decisiones. Y bueno, decía un político checo que la sociedad hoy en día tiene un problema de que se preocupa muy poco por estas preguntas, ¿no? Y la segunda pregunta sí que tiene una respuesta más concisa, que es ¿cuál fue la primera profesión de la historia? Y cuando pensamos en la historia hace mucho tiempo, normalmente pensamos en ir a leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? La creación. Entonces, Génesis 1 dice que Dios primero le dice al hombre que señoree la tierra, es decir, que sea el supervisor de la tierra, pero luego en Génesis 2 le dice que tiene que cuidar del huerto. Entonces, 2 primeras profesiones, jefe y agricultor. Vale, luego volvemos a todo esto, ¿vale? Como os decía, pasamos a la siguiente parte. Os voy a contar un poco sobre mí resumidamente. Yo soy Eliel Stoffenmacher, tengo 24 años y he estudiado 2 carreras, bueno, lo que llaman un doble grado, que es Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Aparte, he cofundado una empresa que se llama Aiden Technologies, he liderado una que se llama Rewarded y he llevado otros proyectos como Parkmate, Data Rabbit, Bayer Hermoso Circular, etc. Para poneroslo fácil y que lo entendáis, hasta ahora lo que me he dedicado es a pensar en ideas que puedan mejorar la vida de las personas, a diseñar una forma en la que esto se pueda llevar a cabo y a ejecutar estas cosas que he pensado. Entonces, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo soy de aquí de Madrid, he estudiado aquí toda mi vida hasta primero de bachillerato y yo siempre he sido el típico que, pues bueno, que está un poco, que está un poco en babia, ¿no? Que está un poco, que era muy inocente, que le gustaban cosas raras para la edad que tenía y lo que sí que siempre se repetía era que mis profesores decían a mis padres que tenía mucho potencial, pero que me esforzaba muy poco. Vamos, que no sacaba notas excelentes, pero era bastante la media. Pero cuando llegó cuarto de la ESO, mis padres me dieron la oportunidad de, bueno, a costa de un gran sacrificio para ellos, de irme a estudiar los 2 años de bachillerato a Chicago, Estados Unidos. Y aquí es donde mi vida empezó a cambiar, porque en Estados Unidos no tienes que elegir como aquí en bachillerato, no tienes que elegir una rama, ¿no? Y esto fue una auténtica bendición para mí, porque yo era una persona con muchísimos intereses muy variados. Me encantaba la química, me encantaba la historia, me encantaban las mates, me encantaba la geografía. Entonces esto fue una bendición porque pude seguir con asignaturas muy variadas que respondían a lo que a mí me gustaba. Eh, entonces, esto, bueno, terminé aquí y además aquí tuve la oportunidad de ver una forma de educación muy diferente a la que tenemos en España, que creo que me ha servido después, que es que la educación está muy enfocada al pensamiento crítico. Es decir, a no hacer las cosas de una forma mecánica, sino a reflexionar sobre las cosas que haces. Y esto se reflejaba, por ejemplo, mucho en que escribía muchos ensayos. Y un ensayo lo que te ayuda es a estructurar un argumento y a contar una idea de forma estructurada. Entonces, pasando un poco más, termino bachillerato allí y me voy a vivir un año a Jerusalén, a Israel. Y aquí es donde mi vida cambia un poquito más. Porque aquí, bueno, estuve en lo que llaman los americanos un gap year, que es como un año académico, pero académico, porque estuve estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén en un programa en el que podías elegir muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, tuve una clase de neurociencia, una clase de judaísmo, una clase de árabe, una clase de economía, o sea, tuve muchas cosas muy variadas y esto realmente generó en mí 2 cosas que luego posteriormente me ayudarían a la hora de entrar a la universidad. Por una, fueron cosas muy buenas, que es que sabía cosas de muchas cosas, pero por otra, estaba un poco perdido, ¿no? Porque me gustaban muchas cosas muy variadas. Para que os hagáis una idea, para elegir la carrera, estaba entre arquitectura, entre economía y entre ciencias políticas. O sea que bastante perdido. Bueno, finalmente volví a Madrid, decidí estudiar Administración y Dirección de Empresas porque me gustaba mucho
en ese momento la economía, la empresa, los números y todo, y relaciones internacionales, porque me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho los idiomas, me gustaba mucho viajar, entonces pensé que era una muy buena combinación. Y realmente cuando empecé en la universidad no sabía lo que me iba a esperar y al final me encontré en un sitio y en un momento de mi vida que fue clave para mí. Fui a la Universidad Francisco de Vitoria aquí en Madrid y de hecho hay dos cosas que son muy graciosas, que es que eh, una, aquí descubrí una, vamos a decir, eso que decían mis profesores del potencial que tenía aquí realmente explotó y para bien, porque encontré un sitio donde me sentía cómodo y donde pude expandirme y desarrollarme. Pero por otra parte, era una universidad en la que yo pensaba que me iba a quedar solo un año porque era muy cara y luego me iba a transferir a otra universidad. Y al final pasó todo lo contrario. Decidí, bueno, pagarme yo la universidad y quedarme a costa de ese sacrificio allí porque encontré un sitio donde se preocupaban por mí, no solo como estudiante o como futuro profesional, sino en mí como una persona y que está muy relacionado a las preguntas que os hacía anteriormente. Entonces, para ir avanzando un poco más, yo siempre he sido una persona que en verano decidía trabajar en tiendas de ropa y tal para conseguir un poco más de dinero. Y en el verano de segundo o tercero, ahí fue cuando ya mi vida cambió por completo. Estaba trabajando en una tienda donde conocí a un futuro amigo mío y a un futuro socio mío con el que fundé Aiden Technologies. Y aquí realmente, pues bueno, nació algo en mí que no llamaría vocación ni llamaría pasión, sino que llamaría algo que nace de mí, ¿no? Que es iniciar proyectos. Em, ¿Qué quiere decir esto? Y entonces os cuento la tercera parte que es sobre mi trabajo. Os voy a poner un ejemplo, que, bueno, que ni merezco ser comparado con este ejemplo, que es, ¿alguna vez vosotros, vosotros o vosotras habéis ido a un videoclub a alquilar una peli? Bueno, pues seguramente no, y seguramente incluso ni siquiera habéis visto un videoclub en vuestra vida. Y esto es gracias a Reed Hastings, que si no sabéis quién es el cofundador de Netflix, gracias al cual podemos tener todas las pelis y las series que queramos desde nuestro ordenador. Bueno, pues como él y muchas personas más han pensado en ideas y en servicios o en productos que pudieran mejorar la vida de las personas y mejorar nuestra sociedad. Pues bueno, esto mismo empecé a hacer yo en Aiden. Básicamente lo que hacíamos era ayudábamos a pequeñas empresas a tener, por ejemplo, una web. Algo tan simple que es que pensamos en un sitio y nos metemos en Google y lo que esperamos es que tengan una página web, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta que había un problema, que eran muy caras y que la gente, estos empresarios pequeños, no tenían tiempo ni siquiera dinero. Entonces pensamos una forma en la que pudieran tener esto de una forma más barata. Luego, en la universidad tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto de economía circular con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es la economía circular? Para ponerlo muy resumidamente, es una rama de la economía que estudia cómo podemos tener un sistema económico mucho más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, yo lo que tuve que hacer concretamente fue elegir un restaurante del mercado de Vallehermoso, que está en Madrid, y tuve que pensar en una forma en la que tendrían que pues, bueno, ser más sostenibles, desde reducir los residuos que tenían, pensar de dónde venía la comida que servían luego, mejorar la iluminación para que contaminara menos. Además, inicia otros proyectos, como os decía, uno de ellos es Parkmate, con dos amigos de la universidad, y aquí lo que nos dimos cuenta es que es mucha gente que conduce, seguro que vosotros todavía no lo tenéis y espero que nunca tengáis este problema, es que cuando vas al centro de Madrid o a una ciudad grande es muy complicado aparcar. Pero luego, por otra parte, hay mucha gente que tiene parkings y que luego se va durante el día y los deja libres. Entonces pensamos, ¿y si podemos solucionar que la gente aparque mejor utilizando el espacio de los parkings que la gente deja libres durante el día? Pues bueno, esto básicamente es la idea que hicimos. Entonces, en estos puestos de trabajo que os he ido contando, básicamente tenía funciones que os podéis imaginar, ¿no? Pero primero es pensar un problema que existe en la sociedad, pensar una forma en la que ese problema se puede resolver, y luego el día a día, ahí ya sí que es pensar cómo lo puedes llevar a cabo, cómo puede ser una realidad, toda la parte económica de pensar cuál es el tamaño del mercado, es decir, cuánto dinero podríamos generar si tuviésemos todos los clientes del mundo y pensar, por ejemplo, qué precio vamos a ponerle, cuáles van a ser los gastos. Queremos que alguien que no seamos nosotros meta dinero. Si esa persona mete dinero, ¿cuánto dinero le vamos a tener que devolver para que sea rentable para esa persona? ¿No? Entonces, bueno, podría seguir extendiéndome muchísimo más, pero me gustaría terminar con una reflexión y volviendo un poco al principio, que es que las primeras profesiones me sorprende que fueron la de jefe y la de agricultor. Y esto me hace reflexionar dos cosas. La primera es que todas las cosas que os decía, todas las decisiones que tomamos deberían estar alineadas con lo que creemos que es nuestro propósito.
Entonces, nosotros pensad que vamos a vivir entre 85 y 100 años. Entonces, en este tiempo nosotros queremos hacer algo que responda a este propósito. Entonces, bueno, tenemos que saber dos cosas. Somos los jefes de esta tierra, es decir, somos más inteligentes que los animales y nos ha tocado liderar, pero también no nos pertenece, o sea, que tenemos que ser los agricultores de esta tierra. Y la segunda es que para ser un jefe y para ser el mejor jefe posible, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el negocio y dónde vamos a estar. Y para eso hace falta remangarse y ser el agricultor. Entonces os animo a pensar en ideas y en soluciones que vayan a mejorar nuestra sociedad, a nosotros como personas y al medio ambiente, y no tener miedo de llevarlas a cabo. Porque nadie ha triunfado sin caerse, nadie ha triunfado además sin pensar cosas innovadoras, y siempre tener a gente a vuestro lado en la que podéis confiar y con la que creéis que podéis tener este camino y llevar a cabo vuestra idea sin miedo alguno. Así que bueno, muchas gracias, y para lo que necesitéis, yo siempre voy a estar para vosotros.